Hola chicas y chicos de primero A y primero B. El objetivo de este video es brevemente explicar la siguiente unidad didáctica, que es sobre la materia y sus propiedades, y qué definiciones vamos a usar nosotros para materia y cuáles van a ser las propiedades generales o específicas que más vamos a estudiar para poder dar paso luego a la construcción de todos los conceptos que necesitamos para entender las siguientes unidades didácticas que vamos a ver durante el año. Bien, entonces bueno, nos vamos a encontrar ahora estudiando la materia. Vamos a también acompañar por el estudio usando este libro, Ciencias Naturales 1 de Estrada. Tenemos el tapa naranja y estaba el tapa verde, ya les había comentado eso. Y bueno, este video va a estar acompañado de un archivo donde están todas las actividades para hacer. Bueno, empecemos. Vamos primero a intentar entender qué es para nosotros la materia. Y la materia para nosotros es todo aquello que ocupa una cierta cantidad de energía reunida en algún lugar del universo. Parece una definición media esotérica, pero sabiendo que la energía y la masa básicamente son lo mismo, todo de lo que está compuesto el universo es materia. Todo lo que podemos ver e interactuar, mirar con nuestros microscopios o telescopios, todo con lo que podemos interactuar con nuestros experimentos, eso es materia. Entonces, es todo de lo que está hecho el universo, es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Además, sabemos que se presenta en 4 estados de la materia: sólido, líquido, gaseoso y plasma. El plasma es menos conocido, pero ustedes lo habrán visto cuando miran el sol o las estrellas, están hechas de plasma, o una chispa, un rayo, también está hecha de plasma, ¿sí? Bueno, la materia tiene diversas propiedades. Las podemos clasificar básicamente en generales y específicas. Vamos a estudiar ahora un poco las generales e intentar definirlo. Y las propiedades generales son aquellas compartidas por toda la materia, sin distinción de su composición, de su tipo de materia, de la forma o de los elementos que componen a esa materia. ¿Sí? Una propiedad general, por ejemplo, la masa. ¿Sí? Toda sustancia en el universo que tenga masa va a tener una masa asignada, pero no me va a permitir identificar de qué tipo de material estoy hablando. ¿Sí? Por ejemplo, las propiedades generales no me permiten diferenciar una sustancia de otra. ¿Sí? 1 kilo de plumas es la misma cantidad que 1 kilo de plomo, pero obviamente la pluma y el plomo no es lo mismo. ¿Sí? Entonces la propiedad general no me logra dar cuenta de eso. Dijimos que algunas propiedades generales son la masa, el volumen y la temperatura. Lo que sí me logra explicar una propiedad general es la cantidad de una determinada magnitud. Por ejemplo, la longitud, cuán largo es un objeto, es una propiedad general. Cuán pesado o cuánta masa tiene, es una propiedad general. Cuánta temperatura tiene, es una propiedad general. Entonces, esas son importantes en la medida en que nos permiten saber cuánto hay o cuánto no hay de algo. Pero las realmente útiles a la hora de hacer ciencia, básicamente, y caracterizar materiales, son las propiedades específicas, que son aquellas que sí me permiten reconocer a cada una de las sustancias. Pensemos como grandes ejemplos, la densidad y el punto de fusión o ebullición son propios y específicos de cada material. El oro tiene un determinado punto de fusión distinto a todos los metales. El agua hierve a una temperatura distinta a muchos otros materiales. Y muchas veces cuando alguna propiedad específica sea compartida por materiales distintos, seguramente habrá otra propiedad específica que los distinga. ¿Sí? Por ejemplo, el color, la dureza, la elasticidad de un material. ¿Bien? Entonces dijimos que tenemos propiedades generales, que son aquellas que nos permiten medir la cantidad de algo, y las propiedades específicas que nos permiten identificar qué tipo de material estamos trabajando. Entonces, lo que vamos a ver a continuación son ejemplos de estas propiedades. Vamos a empezar por la masa. La masa es una propiedad general que me dice qué cantidad de materia compone un determinado objeto o sistema físico.
¿sí? ¿Cuánta materia hay en ese sistema físico? Eso se llama masa. Sabemos que se determina mediante balanzas, ¿sí? Con balanzas de plato o con resortes, y se mide en gramos o en kilogramos. Algo que les quiero aclarar acá, les puse acá abajito, que no nos confundamos masa con peso, son magnitudes diferentes, si bien son propiedades generales, pero son magnitudes diferentes. No vamos ahora a hacer un énfasis fuerte en eso, pero empecemos a decir masa, ¿sí? No es lo mismo que peso. Después, otra propiedad general de la materia es el volumen, que nos indica qué cantidad de espacio tridimensional ocupa un cuerpo. ¿Por qué decimos tridimensional? Y porque nuestro universo es tridimensional, tiene 3 dimensiones: arriba, abajo, ¿sí? Izquierda, derecha, delante, atrás, ¿sí? Tenemos siempre 3 direcciones. Entonces podemos ocupar espacio en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces, se mide en metros cúbicos, centímetros cúbicos, también hay otras unidades que se llaman litros o mililitros, ya las vamos a ver. Pero la idea del volumen es una multiplicación entre las dimensiones de un objeto, entre su ancho, su largo y su alto. Si yo multiplico eso, puedo calcular el volumen. Por ejemplo, se puede hacer el volumen de una pileta. Si usted tiene una pileta de estas rectangulares, tipo pelo pincho o una de cemento, pueden medir sus 3 longitudes, ¿sí? Su ancho, su largo y su profundo, multiplicarlo y eso le va a decir qué cantidad de metros cúbicos o de litros entran allí. Justamente, hablando de justo que tome agua y hablando de líquidos, hay una propiedad que es pariente del volumen, que se llama la capacidad, y se usa para medir los volúmenes de líquidos. Y ahí es cuando aparece el litro, el mililitro, las jeringas, las probetas, las pipetas, que nos permiten medir volúmenes en forma de capacidad de un líquido que entra, ¿sí? Entonces, masa, cantidad de materia que compone un objeto. Volumen, cantidad de espacio tridimensional que ocupa ese objeto. ¿De acuerdo? Entonces, esas van a ser las dos magnitudes o propiedades generales que vamos a trabajar por ahora. Ahora vamos a hablar de las propiedades, dijimos, específicas y sus 3 ejemplos, que son los que nos van a interesar estudiar a nosotros, que es la densidad, el punto de fusión y el punto de ebullición. Vamos con la densidad. Ustedes saben que hay ciertos objetos que a veces les decimos que es más pesado que otro. Por ejemplo, decimos que un rollo de papel higiénico es más liviano que una botella de vidrio, ¿sí? Pero ahí solemos a veces cometer errores en la forma de hablar y decir que algo es denso cuando en realidad queremos decir que es pesado, que tiene mucha masa, o que es poco denso y por eso flota. O sea, por ahí tenemos alguna confusión respecto a los conceptos y entonces vamos a empezar a aclararla, ¿sí? Para nosotros la densidad va a ser la cantidad de materia que entra en un determinado volumen, ¿sí? La cantidad de materia, o sea, la masa, la cantidad de masa que entra en un determinado volumen. Eso va a ser la densidad y eso es propio de cada material, por eso es una propiedad específica, porque tiene que ver con cuán cerca o cuán lejos están entre sí las partículas que componen a un material. Por ejemplo, las partículas de un metal están mucho más pegadas, mucho más juntas que la partícula de un corcho, ¿sí? De la madera. Por eso, los átomos de plomo, digamos, en un material de plomo, entran muchos más átomos de plomo en un mismo volumen que los átomos o moléculas que componen la madera, ¿sí? Por eso hablamos de que la madera es poco densa y el plomo es muy denso, en vez de decir que el plomo es pesado y la madera es liviana, ¿sí? Fíjense cómo hablamos, cambiamos nuestra forma de hablar. ¿Y cómo obtenemos la densidad? ¿Cómo se mide o cómo se calcula? Bueno, se hace indirectamente haciendo una división, la masa dividido el volumen, ¿sí? Si, por ejemplo, tengo 5 kilos en un volumen de, digamos, 5 metros, voy a tener 1 kilo por metro, ¿sí? Entonces, por metro cúbico. Entonces, esa es la forma.
Tengo la masa, la divido por el volumen. Entonces, las unidades van a ser unidades de masa dividido unidades de volumen. Kilogramos sobre metro cúbico, gramos sobre centímetro cúbico, gramos sobre mililitro o kilos sobre litro. Bien, siempre una unidad de masa dividida una unidad de volumen. Y acá tenemos algo interesante para poder entender un poco más esto de la densidad. Pensemos ahí, esto está bueno, acá es lo que decía antes. Tengo dos balanzas idénticas con dos materiales encima, uno de corcho y uno de plomo, que tienen el mismo volumen, o sea que tienen el mismo tamaño, ¿sí? Por lo que se ve allí son idénticos, tienen 1000 centímetros cúbicos. Y el corcho pesa 240 gramos, mientras que el plomo está pesando casi 12 kilos, 11.290 gramos, o sea, casi 12 kilos. Entonces, ¡wow! El mismo tamaño está teniendo masas totalmente distintas, ¿sí? Masas totalmente distintas. Entonces, eso habla de la densidad. Es cuánta masa entra en un mismo volumen. Y si nos fijamos acá, en esta parte, tenemos un líquido, ¿sí? El tema de la densidad también se aplica a los líquidos. Acá hay 4 líquidos que no se pueden mezclar, o sea que flotan uno encima del otro, debido a sus densidades. El de abajo es más denso que el de arriba, que el de arriba y que el de arriba. El de arriba de todos es el menos denso. Y fíjense que no tiene que ver con la cantidad. Acá hay más volumen de ese y acá hay menos, ¿sí? Y sin embargo este está arriba, ¿sí? Entonces la flotación no tiene que ver con algo, con el volumen, sino con las densidades, ¿sí? Bueno, y para finalizar vamos a hablar del punto de fusión y del punto de ebullición, que es bien conocido por ustedes. El punto de fusión es una temperatura fija a la que ocurre el cambio de estado de sólido a líquido, ¿sí? Y no depende de la masa. Yo puedo tener un iceberg o un cubito de hielo y ambos se van a derretir a 0 grados. Y el punto de ebullición, dijimos, es la temperatura, o sea, es una temperatura fija en la cual la materia de estado líquido pasa a estado gaseoso. Entonces, por ejemplo, en el agua es 100 grados. Cuando yo elevo la temperatura del agua hasta los 100 grados, cambia de estado a gas y se transforma en un gas a 100 grados. Y si, por ejemplo, yo tengo un cubito de hielo y le voy dando calor, lo voy derritiendo y voy generando agua líquida que sigue estando a 0 grados, hasta que la siga calentando más. Entonces esto es interesante también pensar entre el punto de fusión y ebullición, porque por detrás del punto de fusión el material está sólido. Entre medio de la fusión y la ebullición el material está líquido. Y después del punto de ebullición el material está gaseoso. Entonces siempre vamos a encontrar al material primero como sólido, luego como líquido, luego como gas y si me voy mucho más arriba como plasma. Pero eso no lo vamos a estudiar, ¿sí? Sólido, líquido, gas. Entonces esto es interesante, juntar la información que me da muchas propiedades específicas me permiten saber de qué material estoy hablando. Bien, entonces bueno, hasta acá era la explicación de esta parte de la unidad didáctica en la que vimos la definición de materia y sus propiedades tanto generales como específicas y 5 ejemplos de propiedades, masa y volumen como propiedades generales y densidad, punto de fusión y punto de ebullición como propiedades específicas. Este video va a ser acompañado por una serie de preguntas que les vamos a dejar ahí en el aula virtual en algún archivo de PDF. Así que bueno, que anden muy bien.